marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clave Morse, último día del mes de junio y estamos ya comenzando junto a Diego Uribe desde México este programa cuando son las 9:01. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias, Elena. Aquí estamos, una semana muy tranquila. ¿Sí? ¿Tranquilo? Sí, aquí sí, tranquilo. Ya. Harta lluvia. ¿En serio? Lluvia, pero lluvias de verano. Ya, sí, te vemos con polera. Sí, son lluvias de verano. Oye, Diego, a todo esto se espera que caigan nuevas precipitaciones acá en Chile. De hecho, estaba leyendo que efectivamente se espera que en la región del Maule, que está bien complicada todavía con las labores de remoción de barro, de toda la embarrada que quedó, los escombros, etcétera. Literalmente la embarrada. La embarrada, literalmente se espera que vuelvan a caer algunas precipitaciones, quizás no tan intensas, y lo bueno, eso sí, pensándolo como, viendo el lado del vaso medio lleno, es que deben ser con isoterma más alta, con nieve, claro. Entonces debería caer un poquito más de nieve en la cordillera, así que eso también permite que se acumule un poco de agua para los meses de verano. Así es. Oye, Dale. Estaba mirando que el dólar bajó un pelito, pero muy poquito. Sí, ha estado permanentemente coqueteando ahí con los 800, ¿cierto? Se mueve entre los 795 y los 805 y están en esa banda, y así hemos andado, yo creo que el último mes y medio o casi 2 meses. Sí, así es. Ahora está en 799,34 y lo que ha subido harto, poco a poco, poquito del euro, 870 pesos está. Se empiezan a despegar un poquito. Sí, así es. Oye, gran tema de la semana, Chile Day. Chile Day, eso mismo te iba a decir. ¿Has visto los pasos de Mario Marcel por aquí y por allá? Y tuvo que salir al paso de la embarradita que tienen acá en Chile. Sí, o sea, estuvo dando anuncios de esta unidad de auditoría de gobierno. Y yo creo que, Marcel está tratando de... ¿Qué es lo que...? O sea, a mí lo que me parece complejo un poco, y lo he dicho, es cuando puertas adentro y puertas afuera, uno escucha o mensajes o ve comportamientos distintos. Y por lo tanto ve cierta inconsistencia. No voy a decir incoherencia, pero cierta inconsistencia. Entonces, afuera estamos prometiendo el oro y el moro, ¿cierto? Oye, que el pacto fiscal o la reforma tributaria no va a afectar las inversiones internacionales, dando muchas garantías. Ayer también en materia de pensiones, en la última colita, ya la última patita, ¿cierto? Se abre a decir, mira, no, que el sistema FP tiene una cabida y podemos reorganizarlo, en fin, pero luego las posturas adentro son más duras, son más peliagudas. Así que y se está jugando el póker, pues es parte del póker político, de hacer que las cosas pasen y jugar con las expectativas. Oye, sí, es parte del póker, pero yo creo que, claro, hay señales bien equívocas, como tú estás diciendo, respecto a también el gasto fiscal, pues porque cuando tenemos una embarrada como lo que ha pasado con el caso Democracia Viva, la verdad es que todas las conversaciones, o al menos todo este esfuerzo que se ha venido haciendo desde el mundo público, el mundo privado, para poder llegar a acuerdos, para poder hablar de este pacto fiscal, la verdad es que queda un poco en foja cero, porque tú dices, pucha, está bien, yo siento que la auditoría todavía tiene mucho que decir. Creo que aquí están metidas todas las fundaciones, creo que se está pagando un poco también por las declaraciones de, el ministro Jackson, por ejemplo, a quien se le está pidiendo la renuncia. Yo conozco algunas fundaciones que también están en este listado, pero que yo no puedo decirlo, no puedo poner mis manos al fuego, pero sí puedo decir que son fundaciones que vienen haciendo un trabajo territorial importante. Y finalmente hay un montón de fondos del Estado que se manejan a través de fundaciones. De que hay también una viveza y hay un aprovechamiento con otras fundaciones, sí lo hay.
falta todavía que se haga una limpieza y una transparencia, y yo creo que la palabra transparencia una vez más vuelve a aparecer como eje central de los temas de conversación. Mira, tengo como 2 o 3 reflexiones a partir de lo que estás diciendo tú. La primera es que se me viene al tiro a la cabeza la clásica metáfora de la manzana podrida, ¿cierto? Y como una manzana podrida en el cajón mancha el cajón completo. Y esto también hago el símil de lo que le ha pasado al empresariado con los casos, por ejemplo, de colusión o faltas de ese tipo, en donde finalmente podríamos decir el mismo argumento, y yo conozco a muchas empresas que hacen su trabajo bien, que tienen buenas prácticas laborales, finalmente se genera, ¿cierto?, el estigma y la etiqueta de que el empresariado son todos unos ladrones de cuello y corbata. Y en este lado estamos diciendo un poco lo mismo, ¿cierto?, por una fundación o una o dos, no sabemos, pero claro, una muestra pequeña de una manzana podrida que probablemente mancha el funcionamiento de muchas fundaciones. Sí. Y lo segundo es que, y bien tú lo decías y lo conecto con lo de Marcel, nosotros todavía nos damos cuenta lo importante y lo necesario y crítico que es que nosotros recuperemos la confianza. Y sistemáticamente estamos haciendo cosas desde el mundo económico, desde el mundo político, ¿cierto? Donde horadamos eso. Y perder la confianza, esa metáfora de que la confianza se construye gota a gota y se pierde como si le sacaras el tapón a la tina. Exactamente, qué buena analogía esa que acabas de hacer. Muy metafórico. Sí, manzana, me encanta lo de sacarle el tapón a la tina, porque es así, entonces, tal cual. Es así, y entonces volver a llenarlo gota a gota, es tiempo largo, y de repente un condoro, para decirlo bien chileno, desde el mundo económico, desde el mundo político, de la sociedad civil, ¡pum!, sacamos el tapón, fojas cero y partimos. Entonces muy complejo, y hoy día lo que necesitamos para avanzar, ¿cierto?, en toda esta... No voy a decir que es un eufemismo, porque es real y es muy importante en todo este esfuerzo público-privado, es confianza. Claro. Yo creo que también estamos en un zapato bien chino respecto, por ejemplo, a algunas institucionalidades que ha estado ofreciendo o quizás esbozando de alguna otra manera el gobierno respecto también a la misma fiscalización de la que estaba hablando Mario Marcel, por ejemplo, con este caso específico, porque yo he visto hartas opiniones de expertos que hablan de que se quiere crear como más institucionalidad, pero eso no garantiza que efectivamente haya más transparencia. Entonces, hay una vuelta como bien larga respecto a de qué manera finalmente poder meterle la cuota de transparencia que necesitamos todos los ciudadanos, y además en un mundo que hoy día es bastante distinto probablemente al mundo donde se hicieron las primeras legislaciones que iban por ese lado, como de transparentar, porque hoy día estamos todos más conectados. Hoy día te puedes meter a Chile Transparente y hacer una serie de averiguaciones. Eso es lo más moderno que tenemos, pero creo que todavía nos falta mucho por modernizar, y no desde una mirada tan estatista o de poner el control sobre un supervisor, por decirlo de alguna manera, sino más bien que aquí la supervisión es bastante colectiva, ¿no?, respecto al uso o al mal uso que se hace de los fondos públicos, en este caso, en el caso que estamos hablando, y también de las empresas, lo mismo que tú estabas diciendo. O sea, me parece que acá la respuesta es una respuesta que se tiene que dar de manera transversal a una sociedad que hoy día exige otro tipo de respuesta y también exige otro tipo de institucionalidad. Claramente. ¿Algún otro tema que quieras seguir tratando? Sí, bordea lo económico, lo político, lo social, y es que la iniciativa, se llaman como iniciativas de popular, las que se están metiendo, ¿cierto?, en la debate, en la Constitución, y el Con Mi Plata es la primera iniciativa popular que logra entrar, ¿cierto?, porque supera las 10.000 firmas. Entonces se convierte en la primera iniciativa popular que realizará el Consejo Constitucional. Sí, ¿cierto? Ha sido súper poco visible el debate del Consejo Constitucional. Sí. Y Con Mi Plata no, para que la gente que nos escucha, tiene que ver con, ¿cierto?, es proteger los ahorros previsionales y defender el carácter de que son privados, que son individuales, que son tuyos, etc. Sí. Muy poco visible, estoy súper de acuerdo. Hubo un pinchazo, ¿cierto?, cuando ocurrió la entrega del texto a los expertos, cuando se constituyó, ¿cierto?, la convención con sus 50 integrantes, o este caso se habló más de la repartición.
Ah, no. No, Rojas Báez como te está yendo de atrás. No, de esta mujer que estaba en el norte, ahí se me fue. Pero en fin, y ahí bajó y sí, hemos tenido muy poca visibilidad y probablemente lo discutíamos el otro día, ¿no? Perdió épica. Sí. Ahora, mi reflexión también es que también un texto constitucional no es la carta, no es la hoja de ruta que marca el destino del país, es un conjunto de reglas para poder estar en el mismo bote. Sí, es verdad. Bueno, pero en fin, pero te quería singularizar que ocurre que empiezan a entrar las iniciativas, ¿cierto?, populares, y la primera es con mi plata. Así es. Oye, estaba leyendo una nota que se hizo a raíz de un conversatorio en EMOL por parte del economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Brau, que abordaba de alguna u otra manera una cifra que conocimos ayer, que es la cifra del desempleo o del empleo. Así es. Correspondiente al trimestre marzo-mayo del 2023. Lo conocíamos ayer en la mañana cuando estábamos haciendo el programa con Felipe, y hay harto como para poder ir... ¿cómo se llama esto? Como mirando, ¿no? Como exponiendo para ver qué pasa, por ejemplo, por un lado, con el desempleo que sigue en aumento, qué pasa con la situación de las mujeres, ojo con la situación de los jóvenes, la informalidad, así es, esta nueva cifra del sueldo mínimo, y esto lo vamos a abordar en este preciso momento con Guillermo Riquelme, que es académico y experto en empleo de la Universidad Autónoma y que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días. Buenos días, muy bien, gusto de saludarlos. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Guillermo, partamos por lo primero, por la cifra de desempleo que conocemos ayer y que determina el Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, es una cifra que está por lo debajo de lo que se esperaba por muchos analistas del mercado laboral. Pero aún así, el desempleo viene ya de hace 7 periodos, digamos, informados, subiendo. Y por tanto... estamos dando cuenta ya que nuestra estructura productiva no está generando los empleos que se están requiriendo, justamente porque la fuerza de trabajo está creciendo en forma significativa, sobre todo este año 2023. Solo, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de entrar a desglosar la cifra, yo tengo mi primera pregunta es, ¿cuán actualizado está... si podríamos decirlo, la ecuación, el polinomio de cómo se constituye la cifra, ¿cierto?, del empleo en términos de las nuevas formas de empleo que hoy día tenemos, sobre economías que tienen muchos de estos trabajos que se llaman como, dicen de gig economy, esto que yo participo como, ¿cierto?, de los Rappi, participo de Corner Shop o de Uber, y que me permiten usar mi tiempo, pedacitos de mi tiempo, ¿cierto?, en un servicio. ¿Ese tipo de empleo ya está incorporado en la cifra? Sí, claro, porque bueno, el empleo en términos, digamos, de ocupados, que es justamente el lenguaje técnico que utiliza la metodología del INE, considera que las personas al menos hayan estado ocupadas 1 hora en la semana anterior a la que se aplica la encuesta. Por tanto, ahí cabe todo tipo de actividad de la que tú mencionas. Perfecto. O sea, perfecto. Oye, ya, dale, María Elena. Sí, perdona, no. Hay una cosa que yo estoy mirando como bien de cerca y que tiene una incidencia que es mayor, no solamente cuando estamos hablando de desempleo, que es la conversación que nos convoca, ¿cierto, Guillermo? Pero también cuando hablamos de economía en general, y aparece súper citada en un montón de análisis que tiene que ver con la informalidad. Informalidad que no solamente aparece cuando uno analiza las cifras de desempleo, también aparece cuando uno ve datos de servicio de impuesto interno, etcétera, etcétera. ¿De qué manera esto también incide y cómo es posible incluir esta cifra dentro de las cifras oficiales si realmente es una situación que no supuestamente está en negro, ¿no es cierto?, y que va aumentando exponencialmente, hemos visto por lo menos este año? Claro, eso ciertamente es debido a la forma en que se recogen los datos. Los datos a través de una encuesta, obviamente, y las personas responden respecto de su situación laboral. Y no se considera que una persona esté desocupada porque realiza una actividad informal. Por tanto, es cierto que esta cantidad de ocupados que se han o creación de empleos que se han generado en el último año, que son sobre 127.000 empleos,
gran parte de ellos, al menos un tercio, quizás más, son informales. Y eso da cuenta que lo que planteaba al principio, que la estructura productiva del país no está hoy día generando las condiciones para contratos de trabajo formal, asalariados, que tengan todas las condiciones que la OIT plantea como un trabajo decente, con previsión social, seguridad social. Y eso da cuenta que países que tienen un estado de desarrollo menor, como los países en Latinoamérica, sus niveles de desempleo de alguna forma ocultan una realidad de precariedad mayor que las tasas de desempleo de países de Europa, por ejemplo. Decir, por ejemplo, un desempleo acá en Chile de un 8% no es lo mismo que el 8% en Francia o en España, porque allá sí, efectivamente, el trabajo es mucho más formal, asalariado, y por tanto sí, ese 8% está reconociendo una pérdida de empleo de calidad, acá no. Por la realidad que tenemos en Latinoamérica. Es algo muy difícil de corregir porque la metodología que tiene el INE para el cálculo del desempleo o del ocupado es una metodología a nivel internacional. Lo que pasa es que las realidades de las sociedades son las que justamente generan estos ecos que ustedes están planteando. Oye, y también uno habla mucho de la titanía de los números agregados, ¿cierto? Siempre hay como típico ese dicho que, oye, somos 2, el promedio 1, pero yo tengo 2 y tú tienes 0. Y cuando uno desagrega estas cifras, ve que el desempleo en mujeres es de 9,1 y el de los hombres de 8,1. Entonces hay un punto porcentual completo, que es una cifra no menor, que todavía sigue mostrando esta brecha de género y que golpea mucho más fuerte todavía a las mujeres en nuestro país. Mira, ese es un tema que la verdad que viene acompañado también de la brecha de ingresos, ¿no? que está muy ligada a la misma cuestión. Y además el tipo de trabajo y empleos que accede la mujer tiene condiciones que son menos favorables que los hombres. Esto tiene varias explicaciones, es multidimensional la explicación respecto de la situación del empleo femenino. No es tan fácil como hablar de esta paridad que se plantea, ¿cierto?, más bien a nivel de política pública. Esto es más difícil que eso. Tú una paridad no la puedes llevar a una estructura del sector productivo o a una toma de decisiones respecto del ámbito del empresariado. Hablemos del punto de vista real de la economía y del funcionamiento. La mujer tiene algunas condiciones que por un lado hacen de que ciertas normativas que tienden a favorecer, disculpen, su ingreso al mercado laboral, también de alguna manera lo perjudican. Porque, por ejemplo, el prenatal, el postnatal o cualquier subsidio a la mujer o apoyo que tenga que ver con que el empleador asuma un costo mayor, de alguna manera genera obviamente más restricciones justamente para que la mujer ingrese al mercado laboral. No hace mucho, ustedes se recordarán que el tema de la sala cuna, que fue modificado en la ley, hablaba de las mujeres, o sea, de la cantidad de 25 mujeres que tuviese una empresa, debería ya tener sala cuna la empresa, otorgando el beneficio a la empresa sala cuna. Ahora se cambió a no mujeres, sino que trabajadores, para que obviamente tanto el hombre como la mujer tengan igualdad de condiciones para acceder a ese beneficio. De esa manera tú también igualas el costo laboral que tiene cada una de ellas para el empleador. Y de esa manera también hacen más justo el ingreso al trabajo. Pero por otro lado también hay cuestiones más estructurales, culturales, que también se suelen indicar en la literatura, que las mujeres, por ejemplo, estudian carreras más feminizadas, valga la redundancia, son feminizadas carreras técnicas y profesionales que tienden a tener también una demanda menor en el mercado y salarios menores. Entonces, hay varias situaciones también de tipo estructural, ¿no? Ahora, si le agregamos el cuidado de los adultos mayores, de enfermos, de la casa, que las mujeres obviamente tienen menos disponibilidad horaria y tiempo para destinarla al trabajo respecto a los hombres, tú entenderás que hay otra restricción ahí muy fuerte. Y eso no se ha abordado mucho, porque tú en el ámbito laboral, el tema del tiempo, los contratos de trabajo no están ajustados por estas condiciones mujer-hombre. Entonces, si la mujer tiene menos disponibilidad frente al trabajo, va a tener que obviamente adecuarse a condiciones menores, de menores ingresos y menos posibilidad de encontrar un empleo. Guillermo, estamos conversando con Guillermo Riquelme, académico y experto en empleo de la Universidad Autónoma. Guillermo, en ese sentido, ahí tú dices, hablas de los horarios, hablas un poco de estas como dobles tareas que tenemos las mujeres y que, bueno, se han tratado de visibilizar, incluso hasta el gobierno ha hablado de poder remunerar, ¿no es cierto?, las labores de cuidado, etcétera.
Pero ahí se me viene a la cabeza todo el tema de la flexibilidad laboral. Estamos viviendo en un mundo que avanza súper rápido. Uno mismo en el día a día se topa con personas que probablemente hacen, no sé, chofer de aplicación durante horas libres para poder complementar sus ingresos. Se conversó mucho acerca de las 40 horas semanales, pero sobre todo se ponía un poquito de énfasis en la flexibilidad laboral, pero todavía como que no se puede hacer match entre esta nueva situación que se vive como ciudadano y que también está determinada, no sé, tipo la informalidad, pero claramente son regímenes de trabajo bien distintos unos de otros. Si es que yo trabajo en una empresa versus si me meto a una aplicación para trabajar los fines de semana, por ejemplo. Y ahí pareciera que todavía hablamos como en idiomas diferentes y que como que todavía no podemos dar un poco el salto o el paso a pensar en una, no sé, en una situación laboral que sea un poco más moderna quizá. Sí. Bueno, es que acá hay resistencias también dentro de algunos sectores de la economía y digamos, de trabajadores también. La misma CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, es la que más se ha puesto a lo de la flexibilidad laboral. Y esto porque ellos plantean de que va a ser mayor precariedad para el trabajador. De que el empleador va a tomar la flexibilidad como una manera de utilizar de manera inadecuada, digamos, el trabajo. Por tanto, hay una cierta desconfianza también, un planteamiento desde un ámbito ideológico, que la flexibilidad tiene que ver con cierto nivel más de explotación, ¿verdad? Porque obviamente a lo mejor se asume que no estamos en un nivel de estadio de desarrollo y de cultural, social, que tome la flexibilidad como algo positivo, como quizás lo estamos tratando de plantear acá, como algo que tiene que ver con las condiciones actuales, tecnológicas, cierto desarrollo productivo. Y por tanto, ahí hay una resistencia de ciertos sectores que de alguna forma ha atrasado mucho la flexibilidad en Chile. En ese sentido, Guillermo, y para complementar, y te pregunto si es que conoces la cifra, pero me da la impresión, o sea, cualitativamente la impresión que le da a uno en el mundo formal es que era muy fácil estar en un trabajo, ¿cierto?, hace 30 años atrás y decir, oye, yo he estado 10, 15 años en la empresa. Cuando hoy día tú te encuentras con realidades de rotaciones de 2, 3 años, y si alguien estuvo 3 años es porque, oye, te quedaste. Sí. Y por lo tanto, culturalmente ya hay instalado, ¿cierto?, que los trabajos no son de por vida, ¿no? Que yo no entro, ¿cierto?, a una institución para hacer una carrera y quedarme perpetuamente no, pero por un largo tiempo. Entonces, hay cifras que muestran cómo ha ido cambiando esa duración promedio del puesto laboral, como para entender cómo apoyar y entender la necesidad de la flexibilidad. Sí, mira, hay algunos estudios que se hacen por algunas organizaciones que trabajan con muchos datos respecto de empleo, como la ORUM. También hay una Oficina Nacional de Empleo en Chile que también tiene algunos datos. Algunos los hemos observado. Y claro, en los últimos 10 años el promedio no supera los 5 años de permanencia en el trabajo. Más o menos está por ahí el rango, es un poco lo que tú indicas. O sea, que ahí voy a la flexibilidad con los temas de indemnización, cuando se plantean como esquemas de indemnización, etcétera, que están pensados para muy en largo, cuando el promedio es 5 años. Claro, no supera los 5 años. Y lo otro que también hay que plantear es que en términos laborales uno se envejece más temprano. O sea, tú tienes que hoy día estar ubicado y posicionado bien laboralmente a una edad mucho más temprana que antes. Entonces, dado por muchos factores, entre eso el tema tecnológico, que obviamente hace que la gente más joven venga con toda esa herramienta y vaya ocupando los puestos de las personas que tienen una edad un poco avanzada. Entonces, también eso apura mucho la rotación respecto de lo que era antes, ¿no? Antes quizás valorábamos mucho más la experiencia, ¿cierto? Una persona que lleva 10 años, 15 años en una empresa, y uno decía, bueno, la curva de crecimiento de la experiencia iba a aportar a la productividad. Hoy día con la tecnología obviamente que avanza tan rápido, este factor ya parece ser no relevante. Y por eso que personas cada vez más jóvenes están tomando cargos de mayor responsabilidad y están dejando fuera a personas que, si bien no tienen una edad tan avanzada, ya parece ser que están quedando de alguna forma ya más obsoletas rápidamente respecto de lo que era quizás hace 2 décadas atrás, 1 o 2 décadas atrás. Hay otro dato también que está saliendo mucho, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, que al menos el 30-40% de las actividades hoy día productivas, económicas, que entregan empleo, están básicamente con la posibilidad de ser automatizadas.
Eso te iba a preguntar. Va a haber una pérdida de empleo significativa en los próximos 10 años. Una sustitución. Es una sustitución tremenda. Y creo que no estamos a la altura todavía de asumir aquello. Estamos pensando en subsidios al empleo, estamos pensando en una serie de otras políticas que no van por el lado técnico, de la condición propia de producción y trabajo. Bueno, hay esfuerzos como el de Talento Digital, por ejemplo, que está tratando de reconvertir, ¿cierto? Y hacer un reskilling o un upskilling y enseñar y poder dotar a personas generalmente vulnerables, ¿cierto? En habilidades que son del mundo de las tecnologías, del código, no digo el código de trabajo, el código computacional, ¿cierto? Etcétera. Y lo que pasa es que es iniciativa súper exitosa, pero que todavía a una escala muy pequeña. Me tocó estar muy cerca de ello y decir, oye, mira, después de 4 años, el KPI es que lograron, que pasaron exitosamente 15.000 personas. Sacar el sombrero, pero todavía 15.000 personas no logra ser significativo como para hacer frente a esta obsolescencia que está ocurriendo, dado la automatización tanto en lo que está sucediendo como en Industria 4.0, que en Chile hay poquito todavía, en el mundo industrial de lo que significa una planta realmente automatizada de producción, y lo que va a pasar ahora, por supuesto, o lo que puede empezar a pasar con la inteligencia artificial. Claro, es que tú me hablas de 15.000 personas. Si vamos a una cifra global nacional, es un promedio de 9 millones de personas que tienen la población económicamente activa. Si tú le sacas el 30%, tienes 2.700.000 personas que estarían en la lógica de esas operaciones o esas actividades que van a ser reemplazadas por temas de tecnología y automatización. O sea, ya esos 2.700.000, por decir algo, deberían tener justamente una intervención fuerte para el tema tecnológico y su capacidad, digamos, de enfrentar estos cambios. Y eso no lo tenemos como política pública. No está enfocado por ahí. Como tú dices, hay esfuerzos que son de alguna forma bien atomizados, pero para esto se requiere una política pública de productividad que aborde esta situación desde la mirada correcta, que es desde la mirada del mercado, no desde la mirada de la necesidad, del requerimiento, ¿cierto? Como se plantea ahora. Bien, le queremos agradecer a Guillermo Riquelme por conversar con nosotros. Él es académico y experto en empleo de la Universidad Autónoma. Creo que quedan muchos como hilos sueltos, ¿no? Que vamos a tener que volver a repasar, porque la verdad es que estamos me da la sensación como mirando, y no lo digo por el INE, que el INE me parece que hace su trabajo excelentemente, la academia también aporta lo suyo, pero hoy día hay que hacer conversar todo, porque la verdad es que el mundo avanza muy rápido y vemos que nos vamos quedando lamentablemente bastante atrás. Guillermo, que estés súper bien. Gracias, Guillermo. Gracias. Un abrazo. Buen día. Oye, y antes de que nos vayamos a la pausa, Elena, comentarte, bien conectado con lo que estamos conversando con Guillermo recién, que ayer el Consejo Nacional de CTCI, que es Conocimiento, Tecnología, Ciencia e Innovación, entregó el insumo que se llama Chile Futuro, ¿ya? Donde básicamente dan una mirada al año 2050, los escenarios probables del año 2050, donde se buscan responder como a 4 grandes fuerzas, 2 de aquellas que son, se podría decir, como propias de la actividad del ser humano, que es el avance científico y tecnológico, la revolución digital y biológica, y 2 preocupaciones o fuerzas que son globales, como es la crisis medioambiental y la crisis de la democracia. Y en base a esos 4 ejes se generan escenarios probables al 2050 para informar la política pública y que incorpore estas miradas de futuro. Ojalá la incorporen. Ojalá que lo pesquen, porque diagnósticos tenemos harto, el problema es cuando llevamos la pelota a la cancha. Oye, y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa, ya que hablamos de futuro. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Súper bueno. Y este mundo es global. Y por lo tanto, si tú quieres vender globalmente, para eso está la Marketplace, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica, gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Clave Morse.
Marley Coffee es un café 100% orgánico y de grano arábica. Disfrútalo como quieras, grano molido, cápsulas e instantáneo. Encuéntralo en www.marleycoffee.cl y recíbelo en casa en 48 horas en la región metropolitana. Despacho a todo Chile. Más agua.